Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Romualdo, fundador de los camaldunenses, del año 1027. Vamos a escuchar su historia, mis hermanos. Vamos a ver cómo nos iluminamos la mente a través de estas bellas historias de los santos. Comencemos pues. Romualdo significa glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia: San Romualdo. San Romualdo nació en Ravenna, Italia, en el año 950. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y nuevos propósitos de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba: «Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan». Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo, y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña, y allá se escondió en un monasterio de benedictinos, y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje, porque tenía miedo a las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario, y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje, que se dedicó con tan gran fervor a orar y a hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentía muy mal comparado su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por su conducta algo indebida, y le pidieron al superior que lo alejara del convento, porque no se sentían muy bien con él. Y entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado a orar, meditar y a hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero, llamado Marino, pero este, con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo lograron 2 notables conversiones: la del jefe civil y militar de Venecia y el de Dux de Venecia, que más tarde se llamará San Pedro Urseolo, que fue a dedicarse a la vida de oración en la soledad, y el mismo papá de Romualdo, que, arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades a un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo, pero su hijo fue y logró convencerlo, y así se estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados en total soledad, en el silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio de manera impresionante, como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía y leía vida de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalía cada uno. Comía poquísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia de día y noche. Y entonces, cuando mayor paz podía esperar en su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba, contra toda viveza, los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver
que toda esa vida de oración, silencio y penitencia era una inutilidad que de nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones y penitencias, hasta que al fin un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exclamó emocionado: «Jesús misericordioso, ten compasión de mí». Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente, y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna, cuando lo habían echado por demasiado cumplimiento, y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Ravenna, fue y repartió entre aquellos las limosnas recibidas. Esto hizo que los monjes de aquel monasterio se le declararan en contra. Ya estaban cansados de verlo demasiado exacto en penitencia y oración y en silencio, y lo azotaron y lo expulsaron de allí. Pero sucedió que esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conociendo la gran santidad de este monje, lo nombró abad superior del tal convento. Los otros tuvieron que obedecerle, pero a los 2 años de estar de superior, se dio cuenta de que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de sus religiosos, y renunció al cargo y se fue a fundar en otro sitio. Dios le tenía reservado un lugar para que fuera a fundar una comunidad como él deseaba. Un señor llamado Maldulí le había obsequiado una finca en región montañosa y apartada llamado Campo de Maldulí, y allí fundó el santo su nueva comunidad, que se llamó camaldulenses, es decir, religiosos de Campo Maldulí. En una nueva visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorado el nombre del que los había conseguido del cielo. Un día un rico, al ver que al hombre de Dios, ya anciano, le costeaba mucho andar a pie, le obsequió un hermoso caballo, pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro Señor. En el monasterio de la Camaldula sí obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado, y desde el año 1012 existen monasterios camaldulenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabía que en Hungría mataban a los misioneros, y dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje, se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera para allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia, y enseñando a otros la santidad. 20 años antes el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido de amor hacia Dios, exclamaba: «Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos». A donde quiera que llegaba, se construía una celda con un altar, y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y meditar. La última noche de su existencia terrenal, fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato, mandó a los 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se podía morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente, y al no percibir allí dentro
ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo, que escribió San Pedro Damián, otro santo de ese tiempo. Al recordar los hechos heroicos de este gran penitente y contemplativo, se sienten ganas de repetir las palabras que decía San Grignon de Montfort: ante estos campeones de santidad, nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos. Esta fue la historia de San Romualdo, este hombre penitente que oraba mucho. Y esto sirve mucho a las personas, mis hermanos. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer también mucha más oración de la que estamos acostumbrados. Dios nuestro Señor da el deseo de estar siempre ante su presencia. Aunque él tuvo muchas tentaciones, el demonio lo atacaba fuertemente con las tentaciones del mundo. Eso nos sucede a nosotros, pero nosotros sí logramos caer en las tentaciones mundanales. Este hombre y los demás santos que se dedicaron a la vida contemplativa, que se dedicaron a la vida de estar orando fuertemente ante el Señor, esto a ellos les sirvió muchísimo. Y aunque a él no lo querían, en el primer monasterio al que él llegó, con el tiempo a él le hicieron un regalo de unos terrenos y allí él se dedicó a fundar esta nueva comunidad. Y hermanos, más tarde esta comunidad se hizo tan grande y creció por el mundo entero, que gracias a ello es que los religiosos del mundo entero han crecido. Y es gracias a estos hombres que Dios les dio el deseo de seguir adelante, que no se detuvieron, que no se echaron para atrás, sino que siguieron adelante. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta a hoy en la actualidad. Hay tantos sacerdotes tan relajados que a ellos lo que más les gusta es andar de viaje y al final de cuentas no se encargan por lo que Dios los encomendó, que es el quedarse en sus lugares que el Señor les asignó, sino que a ellos les gusta más andar de viaje que quedarse en ese lugar. Busquemos de Dios, mis hermanos, y Dios nos va a ayudar en todo lo que emprendamos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.